Hola amigos, este es el cuarto camino comentado por una servidora, Aida Pierce. Aquí leeremos los 5 tomos del libro de Maurice Nicoll, comentarios psicológicos sobre las enseñanzas de Gottlieb y Ouspensky. Comenzamos. Este es el segundo tomo. ¿Qué tal, queridos amigos? Espero que estén muy bien. Continuamos con las lecturas y nos hemos quedado en la página 300, la idea de trabajo acerca del sí y del no. Se oyeron en el trabajo muchas cosas que aún no fueron comprendidas. Algunas personas creen que basta haber oído una cosa para conocerla y comprenderla, confundiendo el conocer y el comprender. Y cuando la oyen otra vez, no le prestan atención o se impacientan. Dicen, oh sí, ya lo hemos oído antes. Hemos oído repetidas veces que tenemos que observarnos a nosotros mismos. Hemos oído que tenemos que recordarnos a nosotros mismos. Ya estamos enterados de todo. Así, cuando oyen esas palabras, esas frases, se aburren y no prestan atención a lo que se dice. Es como si les dijeran que si quieren andar en bicicleta deben saber conservar su equilibrio sobre ella. Se lo puede oír repetidas veces, pero no vaya a imaginarse que comprende cómo se anda en bicicleta tan solo oyendo y sabiendo que es preciso saber mantenerse en equilibrio. Del mismo modo, observarse a sí mismo en términos de lo que enseña el trabajo exige mucho tiempo y una larga práctica, y darse cuenta por la práctica de lo que significa recordarse a sí mismo. Exige aún más tiempo. El conocer está simplemente en la memoria externa, pero ser capaz de practicar y comprender lo que se conoce es una cosa muy diferente. Así, empezar a comprender lo que es la observación de sí y por qué es necesaria es una cosa muy diferente de tan solo oír y conocer que uno debería observarse a sí mismo. Hoy hablaré sobre algo que el trabajo enseña, que tal vez muchos de los presentes han oído antes, es decir, que muchos lo conocen en la memoria, pero solo en la memoria. Recuerden que lo que se tiene tan solo en la memoria no es una parte de uno mismo, de nuestro ser. Se puede tener cantidad de cosas en la memoria, pero es completamente externo a lo que se es. Es meramente como una librería de apuntes con palabras escritas, pero que no son vivientes. Tomemos la idea de trabajo acerca del sí y del no y recordemos lo que se dijo sobre este particular. El trabajo dice que el centro formatorio, esto es, la parte mecánica del centro intelectual que acostumbramos a usar y llamamos pensamiento, solo trabaja en términos de sí o de no. Por usar constantemente esta parte inferior del centro del pensamiento, todo está dividido en sí o no. Es sabido cómo la gente discute entre el sí o el no. Un hombre dice que una cosa es así y otro hombre dice que no es así. Un hombre dice que una cosa es cierta y otro hombre dice que no es cierta. Y así sucesivamente. Todo el mundo está dividido de este modo. Basta prestar atención a las formas más comunes de conversación para darse cuenta que se funda en la división del sí y del no. El trabajo dice que en los centros superiores, esta contradicción del sí y del no existe, porque en la conciencia perteneciente a los centros superiores no hay contradicciones. Es decir, no hay sí ni no, sino una unión de los dos, a la que el trabajo llama sí y no. Obviamente nuestro pensamiento y lenguaje ordinario no llegan a discernirlo. No pueden comprender o describir ese estado de conciencia y comprensión que pertenece a los centros superiores. Pero si no podemos entenderlo, convendrán conmigo que nuestro lenguaje ordinario se funda en una marcada división de sí o no. Y nuestro pensamiento ordinario es similar. Esto significa que siempre excluimos un lado de un problema en favor del otro lado. Por eso debemos ser siempre parciales. Y si no lo hacemos así, no nos consideran débiles. Así, nos dividimos en campos opuestos tal como lo hace todo el mundo.
y nos hipnotizamos continuamente a nosotros mismos diciendo que una cosa debe ser meramente cierta o no cierta, o que una persona es o buena o mala. Todo ello deriva del trabajo de la parte formatoria del centro intelectual, que solo puede pensar por medio de los opuestos. Esto es por comparación. Y no se le ocurre unir los opuestos y encontrar una tercera solución que no es ni sí ni no, sino sí y no. Todo radica en esta tercera solución. Se ha dicho a veces que este trabajo imita el trabajo de los centros superiores. Ahora bien, ya que todos los opuestos están unidos y en armonía en los centros superiores, y allí no hay contradicciones, es claro que pensando únicamente con la ayuda del instrumento inferior de pensamiento, el centro formatorio, no imitaremos, por cierto, a los centros superiores. ¿Cuál es la tercera solución? No está compuesta ni de sí ni de no, sino de una combinación sí y no. Nos han dicho que este sí y no constituye el lenguaje de los centros superiores, y esto quiere decir, en cierto modo, que sí y no están unidos en una tercera cosa, una tercera solución que desconocemos, que no es ni sí ni no, sino una armonía o unión de los opuestos, de modo que cada opuesto desaparece o pierde su identidad, y una nueva cosa aparece que no podemos entender. Llamemos a esto la cosa X. Y entonces, sí más no igual a X. Nuestras soluciones ordinarias de los problemas solo tienen en cuenta sí o no. No conocemos X. A veces pienso que el hombre ladino conoce X y la forma de alcanzarlo correctamente. Pero tengamos la seguridad de que si por accidente damos con esta tercera solución en algún problema, lograremos probablemente una súbita fuerza de los centros superiores, que solo tratan con la X. Pero si solucionamos nuestro problema sea por un riguroso sí, sea por un riguroso no, no cabe duda de que no tendremos ninguna ayuda por no ser suficientemente sagaces. Recuerden cuántas veces se menciona en los evangelios a la persona prudentes, a las personas prudentes. Las 5 vírgenes prudentes y el hombre prudente que edificó su casa en la roca, entre otras. Aunque tal calificativo haya sido mal traducido por sabio, sí, estoy seguro que hay soluciones hábiles y correctas que escapan a la cojera de nuestro pensamiento formatorio. Y puesto que hemos mencionado los evangelios, basta pensar en las parábolas. ¿Están expuestas en términos de sí o de no? ¿No están acaso expuestas en otro lenguaje? De hecho, en el lenguaje de los centros superiores. Sin embargo, las gentes se impacientan con su significado y exclaman: ¿por qué no pueden decir exactamente lo que quieren decir en un lenguaje llano, razonable, directo? Esto es, que sea sí o no. Pero, ¿tenemos acaso la seguridad de que ese lenguaje llano, razonable, directo, no sea tan llano o tan razonable como suponemos? ¿Expresa acaso todos los lados, o el pleno significado, o la plena verdad? ¿O es parcial y es inevitablemente así? En todo caso, entendemos que el lenguaje y las conexiones de ideas en los centros superiores son muy diferentes de nuestras formas ordinarias de hablar y de asociarnos, e infinitamente más comprensivas e inclusivas. Damos un sí dogmático o un no dogmático, pero la experiencia nos muestra que esta solución parcial es siempre inútil, siempre equivocada. Por lo tanto, es preciso ser más cuidadoso o más prudente al encarar algún problema interior o exterior. No es una negativa franca o una afirmación franca las que nos ayudarán, porque perderemos las muchas gradaciones intermedias que están entre estos dos violentos extremos. Todas las octavas interiores de significados cada vez más finos de las que intentamos ser más conscientes en nuestra vida ordinaria. Todas esas fuentes de nuevos significados. Iba a decir nuevos y nunca soñados significados, pero me imagino que esos significados más finos, esas soluciones más bellas, son aquellas que soñamos sin darnos cuenta de ello, sin comprender su maravilloso lenguaje tan similar al de las parábolas. Así, muchas cosas plenas de significado nos atraviesan sin que nos demos cuenta de ellas. Se debe a que las actividades de los centros superiores nos atraviesan continuamente, aunque no podamos oírlas, ni
ponernos en contacto con ellas, al no tener un lado receptivo bastante sutil. El centro emocional purificado de las emociones negativas puede oírlas, pero no se puede oírlas cuando estamos identificados y somos negativos. Esta es una buena razón para que trabajemos contra nuestros estados de negatividad y de identificación. A propósito, basta pensar en las soluciones que se dan a los problemas cuando se es negativo. No son nada inteligentes, ¿no es cierto? Además ocurre lo mismo cuando nos dejamos llevar por el entusiasmo. En ambos casos se intenta resolver un problema apelando a uno o al otro de los opuestos, por medio de no, sí, con arreglo a oscilaciones del péndulo. Tenga la seguridad de que tales soluciones no son válidas y de hecho no son en absoluto soluciones. Pero todos nosotros tenemos muchos yoes que creen ser y esos yoes nos tientan a tomar decisiones violentas e imposibles que no podemos cumplir y que solo sirven para atormentarnos. No solo cuando el péndulo está a un lado o al otro del péndulo medio podemos ver dónde está la solución, y no cuando el péndulo ha llegado al extremo de un recorrido, sea en una dirección o en la otra. En verdad no somos conscientes por lo general, salvo en los extremos del péndulo, que es el lugar donde más nos identificamos. Mas por medio de la observación de sí, llegamos lentamente a ser más conscientes en la zona media de la oscilación del péndulo. Y aquí es a veces posible hacer algo. Aquí tenemos, por así decirlo, que crear un péndulo consciente, con un movimiento restringido que solo oscila un poco en una dirección y luego otro poco en la otra. Y esto se logra por un esfuerzo de la mente, por una tensión de la voluntad. Esta restricción es solo posible cuando no se cree momentáneamente en las oscilaciones extremadamente violentas del péndulo mecánico. Esto es, cuando se rechaza absolutamente toda clase de decisiones violentas y excitadas. No se debe prestar atención a los yoes que estén en los extremos del péndulo. Sobre este punto, todos estaremos probablemente de acuerdo gracias a nuestro trabajo personal sobre sí, no se debe prestar atención a los yoes que estén en los extremos del péndulo. Sobre este punto todos estaremos probablemente de acuerdo gracias a nuestro trabajo personal sobre sí. ¿Pero qué significa este movimiento de vaivén de nuestro restringido péndulo? Tiene que ver con el sí y el no. Supongamos ahora que está por entero inconsciente de sus reacciones, esto es, que carece absolutamente de poder de observación y está completamente dormido. Entonces dirá sí a todos los estados de ánimo y a todas las impresiones. Dirá igualmente sí a las impresiones de disgusto o de gusto, sin realizar ningún trabajo personal, porque está dormido. Es precisamente una máquina, tal como se lo enseña el trabajo. Entonces, no es más cuestión de sí ni de no. Y por cierto, tampoco es cuestión de un sí y un no más difíciles. Tal vez este tema no le interese. Supongamos ahora que estoy trabajando sobre mí mismo y advierto una impresión de disgusto. Veo a una persona y reacciono mecánicamente por disgusto. Tomémoslo desde el sí o el no. Puedo decir sí a la reacción mecánica que la impresión de dicha persona me produce, en cuyo caso pensaré probablemente cómo dicha persona me disgusta luego de no verla más como un objeto externo. Vamos a volver a leer esto. Tomémoslo desde el sí o el no. Puedo decir sí a la reacción mecánica que la impresión de dicha persona me produce, en cuyo caso pensaré probablemente cómo dicha persona me disgusta luego de no verla más como un objeto externo. Supongamos ahora que este estado interior no me importa y deseo tomar una medida sobre este particular. Puedo decir entonces no a las impresiones, es decir, al efecto que me producen. Luego, cuando veo a esa persona, digo no a la reacción mecánica que su vista provoca en mí. Y también digo no a todos los pensamientos negativos que se prestan cuando no la veo en la realidad, que se presentan cuando no la veo en realidad. Esto suele obrar bien en algunos casos. No se necesita otra cosa. El problema ya no existe más. Por otra parte, los pensamientos negativos siguen molestándome a pesar del no que me dije a mí mismo.
Entonces intento pensar con generosidad en esa persona. Trato de apreciarla, de ser bondadoso con ella, etc. Y así liberarme de las ideas y sentimientos opuestos. Esto tal vez obre por breve tiempo. Luego descubro que esa persona sigue molestándome y que al parecer soy incapaz de adaptarme. Ahora bien, ¿qué he hecho hasta este momento? ¿He practicado el método del sí o del no? Esto es, trato de resolver el problema identificándome con uno o con otro de los opuestos. No intento reunirlos, esto es, practicar el sí y el no. He tratado de lograr una solución unilateral, una solución de un lado o del otro. No he mezclado lo negro con lo blanco y hecho un modelo de los dos, sino que me he ocupado de lo negro y de lo blanco separadamente. Es muy difícil de traducir en palabras. Solo puedo decir que si se logra emplear el segundo método, sí y no, se obtendrán resultados que no se pueden lograr con el método del sí o el no. En el método del sí y el no, se va hasta cierto punto un pensamiento y un sentimiento en una dirección y hasta cierto punto en la opuesta, solo hasta cierto punto. Quiero decir, solo una corta distancia. Esto se asemeja al movimiento de vaivén de un péndulo restringido, un resultado mixto o mezclado. Esto es muy diferente de la oscilación mecánica que hace que un día una persona nos guste y al siguiente día nos disguste. Esto no conduce a ninguna mezcla. Los opuestos no son puestos juntos conscientemente, pero en el método del sí y el no, los aspectos opuestos son reunidos por un acto consciente de la voluntad. Amigos, vamos a dejarlo hasta aquí porque está bastante largo el comentario. Y qué interesante, amigos. Fíjate que yo no había reflexionado en esto. Porque el péndulo, como ustedes saben, nos encontramos en el péndulo todo el tiempo, ¿no? Entonces, si somos conscientes de que de repente llegamos y ¡ay! ¿Hace cuánto tiempo no te veo? ¡Ay, qué preciosa! ¡Qué hermosa! Te amo, te adoro. Y abrazamos a la persona y corremos y la besamos y la abrazamos y todo, ¿no? Entonces estamos en la reunión y en un momento dado esa persona te avienta una indirecta o tú piensas que te avienta una indirecta o que pone un ejemplo de tu vida y se está mofando de ti. Y en ese instante el péndulo que estaba hasta acá de adoración por ella, se va hasta acá de que la quiero matar, ¿no? ¿Por qué dice eso, no? Ahorita en cuanto yo pueda voy a lanzar un comentario también de ella, porque yo le sé varios secretitos, y ahorita va a ver con quién se está metiendo, ¿sí? Ya la estamos odiando. Entonces es un sí, completamente la aceptamos, qué bruto, qué maravilla que la vi, es mi mejor amiga, o completamente ahorita la destruyo, porque sé que se está burlando de mí, ¿por qué hace eso? Ahí. Entonces estamos siempre oscilando. Entonces, el trabajo aquí, cuando nos habla del péndulo, que es maravilloso, nos habla de observarnos a nosotros mismos y de ver en qué punto del péndulo estamos en la situación que nos está presentando. Y tratar, intentar en lo más posible de llevarlo en medio, ¿no? Es decir, un poquito aquí, ni sí ni no. O sea, vamos a observarlo de ambas partes. Es muy linda, la acabo de ver, me da mucho gusto verla. Es una buena amiga, la quiero, ¿no? Pero no por eso voy a brincar hasta el techo, ni me voy a subir en la mesa, ni nada, ¿no? La quiero, la saludo bien, amiga, qué cariñoso, que te quiero mucho, qué bueno que te veo, ¿no? Sinceramente, ¿no? Ahora estamos en la reunión. Ahora ahí viene la crítica o lo que tú piensas, porque también hay que ver eso. Siempre nuestros pensamientos están en contra de nosotros, ya me tiró la puya, me quiere dejar en ridículo. Observar que no nos lleven a las asociaciones de siempre para sentirnos mal, con lo que a lo mejor lo dijo y ya, ¿no? Es más, en ella queda, ¿no? Entonces, ver que ya, si vemos que el péndulo se va yendo a que la estás odiando, intentar por lo menos, ¿no? Observarte a ti misma, porque te das por aludida, si no te está diciendo nada directamente a ti, está contando un chiste o algo y no tiene nada que ver contigo. Entonces, tratar de decir, no la voy a odiar al punto que me levante y ¿por qué me estás haciendo esa broma, no? ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede, no?
sino respirar, tranquilizarme, intentar sí y no, observarlo todo, ¿no? Y quizás, si en un momento dado sigue la puya y sigue la cosa, y podemos en un momento dado decirle a la persona, oye, ¿puedo platicar contigo un momentito? Oye, perdón, a lo mejor lo estoy tomando a mal, pero pues yo te estimo mucho, me dio mucho gusto verte, ¿no? Las bromas que estás haciendo o las insinuaciones que están haciendo van dirigidas a mí porque yo pienso que tú me estimas, o no es así, para yo no estarme haciendo ideas. A lo mejor la persona te dice, no, ¿cómo crees? ¿No? Si son bromas aisladas, o si ya directamente te dice, te odio, y yo vine a esta reunión únicamente para destrozarte, bueno, pues también qué bueno saberlo, para saber que ya con esa persona tú ya no cuentas y que bueno, pues te tiene un odio, que quién sabe por qué venga, pero ya sabes a lo que te estás enfrentando, ¿no? Pero también moderar tú tu pensamiento y decir, bueno, pues qué bueno que lo supe porque yo la tenía en determinada estima. Por eso siempre hay que tratar de estar en medio. Porque cuando adoramos a una persona y se nos cae el ídolo porque, ay, qué barbaridad, ¿no? Ya, adoramos a una persona y de repente sabemos que mató, por ejemplo, ¿no? O que cometió un desfalco, ¿no? Ah, la odio. Esa persona que yo admiraba tanto, este político o esta actriz o lo que sea, lo odio. Si yo lo veo, le aviento una piedra. Pensar que todos somos seres humanos, con lo blanco y lo negro dentro de nosotros, con lo bueno y lo malo. Algunas personas logran equilibrar un poco eso, algunas personas son extremadamente buenas en apariencia. Una disculpa, amigos, entró una llamada y en ese momento se para la grabación, ¿no? Entonces, bueno, estábamos hablando del sí y no. Es muy bonito este concepto porque si cuando nosotros vamos a tomar una decisión o estamos a punto de decir algo o de enjuiciar a alguien o de perjudicar a alguien o al contrario, ¿no? De darle todas las ventajas en un negocio, ni siquiera leer el contrato, ¿no? O sea, no es todo sí o todo no, sino un sí y no, un incluir todo, observarlo todo y tratar de que en el péndulo de nuestra emoción y de nuestro pensamiento estemos oscilando lo más posible en un punto equilibrado, ¿no? En un punto donde podamos ver tanto lo blanco y lo negro dentro de nosotros mismos, porque estamos reaccionando de una forma extrema, y lo podemos observar, si lo podemos observar, sería maravilloso. Y también cuando juzgamos a alguien, ¿no? Juzgamos a alguien inmediatamente por el hecho que está ocurriendo en ese momento. Cuando esa persona tiene un pasado, tiene unos padres, tiene una forma de ser desde pequeño, no por justificar a nadie, sino por comprender la situación. Entonces, cuando nos dicen que esas fuerzas y esas ayudas que nosotros no podemos comprender que vienen de lo alto son todo incluyentes, para ellas no hay contradicciones, no hay extremos, entonces concilian, ¿no? Es una forma de conciliar, ni sí ni no, sino sí y no. Qué bonito este pensamiento, da mucho para cavilar, da mucho para reflexionar. Pues muchísimas gracias por acompañarme, amigos. Nos vemos en la próxima lectura. Gracias.